la vida de mi familia. Hoy yo quiero comenzar al revés. Quiero comenzar dando las gracias primero a Dios que me tiene en este escenario, y en este escenario me he vuelto a encontrar con gente que he querido mucho y que hacen parte de mi vida. También le quiero dar gracias a mi familia y por último le quiero dar gracias a los grandes maestros que he tenido. Quiero rendirles un homenaje a esos profesores de la vida. En homenaje a nuestros pacientes, con eterna gratitud por su confianza y sus enseñanzas. Saudade. Faltarán los amigos en la casa y faltará la comida en la despensa y a veces faltará la pasión y las palabras, los detalles, las miradas, lo importante, las certezas. Faltará encontrarle un buen nombre a nuestros hijos. Faltarán los cuentos con príncipes y hadas y yo estaré tranquilo, seguiré tranquilo, pues si estás conmigo ya no hará falta nada. Faltarán los gritos y vendrá el aburrimiento. Ya no habrá más punta en mis lápices gastados. Entre versos viejos y poemas repetidos, con canciones y suspiros reciclados. Nos haremos viejos borrados en piel. Llegará la muerte a besar nuestra almohada. Nos faltará el aliento y yo estaré tranquilo, pues si estás conmigo ya no hará falta nada. Haremos viejos borrados. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Es una gran enseñanza. Entonces vamos a dar inicio a nuestra conferencia Cuidados Paliativos, viviendo hasta el final. Les vengo a recordar algo hoy. Somos seres finitos, no somos seres eternos. A nadie sorprendí, ¿cierto? Solamente les recordé. Todos tenemos un comienzo y tenemos un final. La forma de partir es diferente para cada uno, pero solamente hay dos formas de decir adiós. Una forma súbita, sin dar tiempo de nada, sin avisar, sin prepararnos, sin preparar al otro. Y otra forma que es dolorosa, que es triste, pero que nos da tiempo, como digo yo, de perdonar, de perdonarnos y de decir adiós. Ayer alguien me abordó y me dijo, yo tengo una definición de dolor. Y me pareció tan bonita y tan oportuna. Y yo invito a ese alguien que está allá sentado cerca a la puerta que la diga, porque es una definición que me pareció totalmente acorde con mi tema. Por favor, doctor Toro. Doctora, gracias. Los que me oyeron ayer saben que va pues en ese mismo sentido de la charla, la definición de dolor.
El dolor es una oportunidad de ponerse en paz consigo mismo, con sí mismo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente me conmovió esa definición, porque si vemos la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, como una oportunidad para colocar las cuentas en limpio, pues me parece que bienvenida sea esa enfermedad, ¿cierto? Solamente hay dos formas de partir. No podemos elegir por cuál forma la hacemos. Entonces, muchas veces nos toca y ver y conducir y ayudar a esas personas que Dios nos coloca frente y a padecer enfermedades crónicas y progresivas. Es ahí cuando aparece el dolor, cuando aparece el sufrimiento y cuando la vida se queda sin expectativas, tanto para la familia como para el paciente, como para el médico. No sé si ustedes han experimentado ver a un paciente que ustedes saben que no tiene recuperación y que de pronto en ese momento más crítico, más lábil de él, ustedes están ahí y se sienten impotentes, insuficientes, ¿cierto? Entonces es ahí donde nosotros, los que hacemos cuidados paliativos, tenemos que educar y tenemos que rescatar. Estoy hablando de cuidar esas vidas que se van y se acaban como si fueran una velita, de a poquito, lentamente. Se apagan, se diluyen y nosotros estamos ahí, acompañando. ¿Cuántos de ustedes han acompañado pacientes crónicos que se les desvanecen? ¿Cuántos? A ver. Ninguno. Imposible. Todos han acompañado pacientes, ¿cierto? Y así ustedes ven que de ese paciente ya no queda nada. Cuando se encuentran con el familiar del paciente, le dice: mi papá falleció hace 2 meses, a ustedes les duele. Se sienten sorprendidos, ¿cierto? Entonces, son esas vidas que se acaban como velas de las que cuidan los que hacen o hacemos cuidados paliativos. Entonces, nos encontramos frente a un paciente donde la medicina le dice: prácticamente no te voy a curar. Y surgen tantos interrogantes, da vueltas en la cabeza. Por ejemplo, ¿la medicina me puede curar? ¿Mi vida va a continuar? Y la pregunta más importante y la que se repite todo el mundo es: ¿voy a sufrir? Cuando el oncólogo tiene que dar el resultado de la patología y le dice: sí, efectivamente usted, mi señora, con 40 años, usted tiene un carcinoma de mama e infelizmente estoy sospechando que hay metástasis pulmonar ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Voy a sufrir? La primera pregunta es esa. Y es la pregunta con la que casi todos los pacientes permanecen hasta el final de la enfermedad. Siempre que llega un tratamiento diferente, mis pacientes me preguntan: doctora, ¿ese tratamiento va a doler? ¿Esa quimio me va a doler? ¿Esa radio me va a doler? Y ya habiendo pasado por radios y por quimios. Porque es que el sufrimiento asusta. ¿A quién no le asusta el sufrimiento? A todos. Entonces, nosotros nos quedamos frente a una gran duda. ¿Cómo hago yo, Javier, yo, Lina, yo, Luz Helena, para ayudar a ese paciente a solucionar ese dolor? ¿Cómo lo ayudo? Si ya todos le han dicho: yo no te voy a curar. Y maestro Google también le dijo: lo que vienen son complicaciones. ¿Qué hago? No se puede curar, pero ¿será que yo soy capaz de aliviarlo? ¿Será que yo lo puedo cuidar? ¿Y saben qué? ¿Cuántos de ustedes se han apoyado en una literatura que les hayan dado en pregrado sobre cómo cuidar? Pocas, ¿cierto? Poca literatura uno encuentra. Sobre cuidados paliativos poco se encuentra. ¿Por qué? Porque el eco mediático no está ahí. Lo que vende no es eso.
Lo que vende es el morbo. ¿Cierto? Un especial de este señor, de 1 hora y más, periodista de uno de los grandes canales de Colombia. Un especial, creo que de 2 horas, yo alcancé a ver una, donde él le rinde prácticamente honores a la eutanasia. ¡Qué irresponsable! Pero es el eco mediático. El eco mediático está ahí. Todos nosotros tenemos en nuestra cabeza la palabra eutanasia, pero no tenemos la palabra cuidado paliativo. Yo no creo que este señor, si está detrás de él un canal tan grande, no haga una investigación a fondo y sepa que hay centros de cuidados paliativos. Pero en su especial no se informó nada sobre los paliativistas, sobre los cuidados paliativos, pero sí se exponía ampliamente lo que es la eutanasia, cómo tener acceso a ella y cómo realizarla. Y no es solamente aquí en Colombia, los grandes filmes, los libros, todo lo que habla sobre eutanasia, bienvenido sea, pero lo que habla sobre cuidados paliativos, mejor lo callamos. El eco mediático, los medios es a favor de terminar la vida. Entonces la eutanasia seguirá siendo ¿qué? Un conflicto sin resolver. La eutanasia, estas definiciones, la primera es la definición médica y la segunda es la definición que usted encuentra en cualquier diccionario. Voy a comenzar por la segunda. Eutanasia, provocar la muerte de otro por su bien. ¿Por su bien? Y es que no podemos hacer otra cosa por el bien de ese paciente que no es provocar la muerte. Y la primera definición, la médica, acción o inacción para evitar sufrimientos a personas próximas a su muerte con el conocimiento del paciente o sin su aprobación. Oye, o sea que nosotros tenemos el derecho de interrumpir una vida, provocar una muerte y sin aprobación del que se la estamos provocando, pero es por su bien. Para mí la eutanasia es esto, detener la vida, interrumpir la vida, así, bárbaramente. ¿Qué es la ortonasia? ¿Por qué nosotros sabemos eutanasia, eutanasia, eutanasia y ortonasia? De pronto es la primera vez que se encuentran con esta palabra. Así como yo hace unos años me encontré por primera vez con ella. Es la muerte en el tiempo cierto, sin abreviación ni prolongamiento, precario y penoso de esa vida, sin interrupción de los cuidados que el paciente requiera. Entonces la eutanasia, ¿qué estimula? Estimula la humanización de la muerte, el alivio del dolor sin medidas abusivas, y que esas medidas abusivas casi siempre terminan ¿en qué? En ensañamiento terapéutico que conlleva a un sufrimiento adicional. Es humanización de la muerte. Parto humanizado, parto humanizado, parto humanizado. En ninguna parte he visto un programa de muerte humanizada. ¿Por qué? Nacer y morir son las dos realidades. Entonces, cuidados paliativos es definitivamente decirle sí a la vida, pero a una vida digna, a una vida en la que nosotros podamos brindarle a ese ser que Dios nos mandó, aliviarle el dolor, aliviarle los síntomas y a que Él en nosotros vea la misericordia de Dios. Es eso. Si le queremos quitar el sentido espiritual y ser completamente y netamente cientistas, pues también es lo mismo. Es aliviar impecablemente el dolor y los otros síntomas. Entonces, ¿por qué los cuidados paliativos están en una fase de inicio en casi todos los países de Latinoamérica, exceptuando Brasil,
exceptuando Argentina y Chile. Y en el resto del mundo también están en fases iniciales, no creo. Porque existe la conspiración del silencio. Y no es una palabra rebuscada, ni que yo me la busque, no. Así está definida, la conspiración del silencio. ¿Y dónde comienza esa conspiración del silencio en cuidados paliativos? ¿Por dónde comienza? Por la casa, por la familia. Viene la paciente la están llevando a hacer quimioterapia, la ve el oncólogo, la atienden en la clínica Bonadona, la atiende la radioterapeuta, le hacen radioterapia. Doctora, pero no le diga nada. No le diga nada, que mi mamá no sabe que tiene cáncer. ¿Cómo consigo yo ayudar a esa persona si no puedo decirle nada? Además, pues están desconfiando mucho del grado de inteligencia de la mamá. Va a una clínica oncológica, se hace tratamiento oncológico, se hace radioterapia, se hace poliquimioterapia, pero ella cree que tiene una bolita. Y muchas veces la mamá, esa mamá costeña, o mamá paisa, o mamá bogotana, todas son madres. Al final de sus días me dice: doctora, ¿sabe qué? Yo necesito un padre. ¿Cómo así? Yo me siento mal, yo sé que tengo cáncer, sino que no he dicho porque yo no quiero que mis hijos sufran. Todo el tiempo la familia se engañó y no pudimos brindarle adecuadamente todos los cuidados paliativos que ese paciente requería, porque somos partícipes de la conspiración del silencio. ¿Cuáles son los otros partícipes de la conspiración del silencio? Los medios. Pues vende más ver a alguien que está matando a otro, al supuesto médico que llega como el ángel salvador e interrumpe la vida del paciente, que ver a un paliativista mejorando las condiciones de vida de un paciente mejorando a los pocos, ¿cierto? Entonces, esa es la conspiración del silencio. Comienza por la familia y va involucrándonos a todos. De cuidados paliativos se habla desde 1960, gracias a esta señora que se llama Cicely Saunders, fundadora del primer hospice, que es el San Christopher, que existe desde 1969 en Londres, donde se atienden actualmente más de 2.000 pacientes en cuidados paliativos. La filosofía del Hospice San Christopher es la que yo tengo ahí anotadita: alivio del sufrimiento, compasión por el enfermo y sus familias, control del dolor y otros síntomas, búsqueda de la autonomía y la manutención de una vida activa en cuanto ella dure. Desde 1969, yo me gradué, ¿en qué año? Nos graduamos en el 95 y todavía nosotros no oímos hablar de eso. Y salimos de la universidad sin saber que había una posibilidad diferente para un paciente que estuviera en enfermedad avanzada. Y yo no sé si los que se graduaron en el 2000, a ver, doctor, ¿a usted le hablaron de cuidados paliativos? Entonces, realmente de eso nadie hablaba. ¿De dónde vienen los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos se originan etimológicamente de una palabra que se llama pallium, que quiere decir el manto que cuando los flagelantes iban hacia su crucifixión, le permitían a las personas que se apostaban al lado y lado del camino embeber esas mantas en sustancias analgésicas y tirárselas en la espalda y así aliviar su dolor. Entonces, de ahí viene la palabra paliativo, de pallium, que es paliar o aliviar el dolor.
¿Qué son los cuidados paliativos según la OMS? Es el conjunto de medidas capaces de proveer una mejor calidad de vida al paciente portador de una enfermedad que amenaza con el término o la continuidad de la misma, apoyo a su familia a través del alivio del dolor y otros síntomas, utilizando un abordaje, escuchemos, bio, psico, socioespiritual del individuo y su núcleo. Yo siempre digo, cuando el paciente entra a mi consultorio, no me pone la mama con cáncer en la mesa en el escritorio. Llega una mujer que tiene un recorrido, que tiene una historia, que tiene unos hijos, que dejó una profesión, que tiene un hogar, que tiene unos nietos, que tiene expectativas. Entonces es imposible que yo no tenga una visión integral de ese mi paciente. Y la visión integral se adquiere haciendo un abordaje bio, psico, socioespiritual de ese individuo y de la familia que sufre. ¿Están dadas las condiciones en Colombia? No. Pero tenemos que forjarlas. Tenemos que comenzar a dar el cambio. Entonces los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte un proceso natural. Miren, todos sabemos lo que significa para la comunidad científica la New England Journal of Medicine, ¿cierto? Y en el 2000, el director de editoriales, Dr. David Callahan, hace este lanzamiento. Los objetivos de la medicina son dos: prevenir y curar enfermedades, con eso salimos todos. Y segundo, ayudar a los enfermos a morir en paz, cosa que ignorábamos. ¿Se puede realizar por una sola persona? No. Tiene que ser un equipo, tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Los que hacemos cuidados paliativos creemos en la vida, somos vitalistas. Aquí parte del equipo que trabaja conmigo todos los días en la clínica Bonadona, tratando de aliviar a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos? El primero, control del dolor y otros síntomas. Control impecable del dolor y otros síntomas. ¿Cómo se hace ese control? Hay una escala que ustedes todos la saben, que es la escala de la OMS, donde nosotros vamos avanzando de menos a más, ¿cierto? La escala de la OMS se debe cumplir estrictamente y finaliza en el cuarto escalón, donde se encuentra el intervencionismo. Tenemos que armarnos de toda esa escala para poder hacer un control impecable del dolor. Y de los otros síntomas, ¿cómo así? Yo recuerdo que cuando yo recién llegué con cuidados paliativos y fui a hospitalizar mi primera paciente, y la hospitalizo por una crisis hemética y la hospitalizo por una sospecha de TBP, me llamaron: doctora, ¿cómo así? ¿Usted no es especialista en dolor? Yo, sí, es que yo soy especialista en dolor y cuidados paliativos. Y es el paliativista el que tiene que ver si el paciente tiene otros síntomas asociados. Entonces, si yo, por ejemplo, en la mañana yo llego y me dicen, su paciente, la señora Ana, hace 3 días, doctora, ya no está comiendo, voy con la familia, corroboro que de verdad no está comiendo. Le pregunto a la paciente, no, doctora, no consigo ni tragar. Yo tengo que sospechar que de pronto hay una obstrucción en el esófago y tengo que pedir la intervención del cirujano. Entonces, no es solamente sentarme al lado de ese paciente y ver cómo padece, no, es accionar. Es accionar. El paliativista tiene que accionar. Todos los especialistas que tiene a su alrededor y todos los recursos que tiene a su alrededor. Tiene que saber cómo accionarlos y cuándo accionarlos. ¿Cierto? Para poder entonces darle una asistencia integral al paciente
apoyo a la familia y soporte al equipo asistencial. Porque muchos de esos chicos que ustedes vieron ahí en la foto, muchos se deprimen. Y gracias a Dios lo hacen. Porque si no se deprimieran, no estaban involucrados dentro de lo que yo quiero que se involucre, que es con el padecimiento del paciente. ¿Cuál es el modelo de atención de los cuidados paliativos? Es brindarle atención a una unidad que es paciente y familia, hecha por un equipo multidisciplinario con un tratamiento que es de intención paliativa, con un carácter integrador con otras especialidades y terapia. Entonces muchas veces nosotros tenemos un paciente que está internado, hospitalizado a nombre de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, pero está siendo manejado por el cirujano vascular, por el cirujano de tórax, por el oncólogo clínico, por la psicóloga, por la fisioterapeuta, por la nutricionista, ¿cierto? Entonces los cuidados paliativos tienen un carácter integrador de las disciplinas y terapias que existen. Y tiene que tener una asistencia siempre disponible. Ahí, esa es la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Brindarle el teléfono al familiar, decirle me puedes llamar, me puedes escribir, porque necesitan una asistencia. ¿Quién es el paciente al final de la vida? Esa pregunta es tremenda, porque al final de la vida estamos todos. El segundo de mañana nadie lo conoce. Pero ¿cuál es el paciente al final de la vida? ¿Cuál es ese que necesita cuidados paliativos? ¿Cuál es el que necesita un tratamiento paliativo? El perfil de estos pacientes es ser portador de enfermedad avanzada y progresiva, que hayan pocas respuestas, pocas posibilidades de una respuesta curativa, que tenga una evolución clínica oscilante, caracterizada por el surgimiento de varias crisis, que la enfermedad esté generando un gran impacto emocional en el paciente y en su familia, que el pronóstico de vida sea limitado y que haya una necesidad de una adecuación terapéutica. Entonces nos enfrentamos con dos grandes diagnósticos, que son los dos grandes diagnósticos de hospitalización en Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. El primero es el síndrome de declive funcional, que es como nosotros conseguimos hospitalizar y gestionar y accionar toda la terapéutica para cuidados paliativos. El síndrome de declive funcional, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo? O de sospecharlo. Es un paciente que viene con falla renal, que está con función respiratoria comprometida, en fin, que tiene funciones vitales que ya evidencian que ese paciente está avanzando en su enfermedad. Y el segundo diagnóstico es cuando se va a establecer un tratamiento paliativo, y es totalmente dirigido por el paliativista, que es el síndrome de dolor total. Cuando se hace ese diagnóstico, pasa lo siguiente. Escuchen bien, yo quiero que se aprendan ese síndrome de dolor total, porque cuando ustedes hagan ese diagnóstico desde su consultorio, desde su urgencia, desde la hospitalización donde estén con médicos como médicos generales, ustedes pueden derivarlo a un servicio que tenga cuidados paliativos. Síndrome de dolor total es cuando el yo se pierde. ¿Cómo se pierde? El ser físico se va. Ese paciente perdió su cabello, perdió sus cejas, perdió sus pestañas, a veces pierde una pierna, perdió sus mamas, no se reconoce frente al espejo. El ser físico se pierde. Se pierde el ser familiar. Ya no es ese hombre que dirigía a toda la familia, ya él lo dirige.
Ya no es aquel papá que se metía y dirigía la vida de todos sus hijos, así todos pasaran de 40. Ya él